Hola, hola amigos de practicatest.cl. El día de hoy seguimos revisando el tema número 3. Ya lo comenzamos a ver el día de ayer y lo seguiremos viendo el día lunes. Ya, mi nombre es Ricardo Cornejo, soy su profesor de clase C y espero que les guste la clase de el día de hoy. Un saludo muy cariñoso para todos ustedes. Ayer revisamos lo que era la postura, la estabilidad y la mirada. ¿Ya? Hoy día vamos a empezar a hablar de técnicas de frenado. Dice, es importante frenar siempre de manera suave y progresiva, a fin de evitar el bloqueo de las ruedas. Y aquí tenemos el primer punto que debemos explicar. ¿Qué es el bloqueo? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de bloqueo de ruedas? Bloquear las ruedas, en palabras chilenas, es chantarse, ¿ya? Chantar la rueda, es decir, que la moto se sigue desplazando mientras las ruedas o alguna de las dos ruedas deja de girar. Cuando esto pasa en el eje trasero o en la rueda trasera, no es tan complejo como cuando pasa en el eje delantero, ¿ya? La rueda trasera nos da más tiempo para darnos cuenta que la rueda está bloqueada o que se está yendo hacia un lado para que soltemos el freno y podamos rectificar. Sin embargo, la rueda delantera acepta mucho menos ese tipo de error. Y normalmente cuando se bloquea la rueda trasera es muy probable que terminemos en el piso. ¿Ya? Entonces, dice, esto no quiere decir que no pueda frenar con contundencia o fuerte, por decirlo así, ¿cierto? En caso de una situación apurada o de emergencia, ¿ya? ¿Puedo frenar fuerte? Claro que sí, pero siempre cuidando de que las ruedas no se bloqueen. Primero que todo, al bloquearse la rueda, como dije anteriormente, tengo el riesgo de caerme así de rápido, ¿ya? Y segundo, además de que me puedo caer, las ruedas al estar bloqueadas no permiten la dirección de la motocicleta. Por lo tanto, la moto seguirá desplazándose, ¿cierto?, en la dirección que llevaba hasta antes de bloquearse. ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, si a mí se me atraviesa un vehículo y yo quiero frenar, lo que me va a pasar, o sea, perdón, si a mí se me atraviesa un vehículo, ¿cierto? Obviamente yo voy a frenar, pero si además de frenar quiero dirigir la moto hacia algún lado para evitar el accidente, porque quizás no alcanzo, no me da la distancia de detención para poder evitarlo, pero sí podría moverme hacia un lado, ¿cierto? Para esquivar el obstáculo. Con las ruedas bloqueadas no lo voy a poder hacer. Aunque yo doble todo el manubrio, ¿cierto? Si la rueda va bloqueada, se va a seguir desplazando en línea recta, ¿ya? Entonces, ahí es donde yo tengo que poner principal atención. Ahora, ¿cómo mejorar mi técnica de frenado? La mejor forma para hacerlo es que ustedes puedan en algún momento, ¿cierto?, tomar alguna clínica, ¿cierto?, o algunas clases de moto con alguna persona que esté capacitada para ello, ¿ya? Hay muchos instructores, muchas escuelas, muchos lugares donde se puede ir a hacer un curso básico de conducción, ¿ya? Y después se puede ir avanzando inclusive en cursos un poco más avanzados, pero que siempre se realiza en lugares controlados, ya sea en espacios de tierra, por ejemplo, o en espacios asfaltados, ¿cierto? Pero que sea un lugar controlado, que no sea en la vía pública. ¿Por qué? Porque en un lugar controlado usted va a poder poner a prueba, por ejemplo, su moto y sus frenos, saber cuánto frenar o cuánto administrar, ¿cierto?, su fuerza de frenado.
ir frenando cada vez más fuerte, por ejemplo, hasta que sintamos los primeros indicios de bloqueo de ruedas, ¿ya? Entonces es súper importante que ustedes puedan tomar clases prácticas. Si bien es cierto, acá lo vemos de un punto de vista teórico, ¿ya? Siempre les voy a recomendar que es muy bueno que ustedes se pongan en manos de un instructor, ¿cierto? Para clases prácticas, porque eso va a mejorar muchísimo su técnica de conducción. El freno principal en la motocicleta es el delantero, ¿ya? Si nosotros nos fijamos en todas las motos, por lo menos todas las que yo he visto, el freno delantero es mucho más grande que el freno trasero. Inclusive hay motocicletas que en su parte delantera llevan doble disco de freno. Al llevar doble disco de freno en la parte delantera, ¿cierto? Y un pequeño disco de freno en la parte trasera, nos damos cuenta que el principal protagonista en la frenada de una motocicleta va a ser siempre la rueda y el freno delantero. ¿Por qué pasa esto? Existe algo que se llama transferencia de masa, ¿ya? Y esto no es nada más que cuando nosotros queremos frenar algo, la masa de ese algo, el peso de ese algo, ¿cierto? Se quiere seguir en movimiento. Por lo tanto, se traslada todo hacia la parte delantera. Es como cuando vamos corriendo y queremos frenar rápidamente, sentimos que la punta de los dedos de los pies como que se aprieta para poder frenar, ¿cierto? Nuestro avance. Pasa en la motocicleta, pasa en los autos, ¿cierto? Y prácticamente en todos los vehículos el tema de la transferencia de masa. ¿Se ocupa el freno trasero? Por supuesto que se ocupa el freno trasero. Siempre se ocupa el freno trasero. Siempre, idealmente, frenemos con ambos frenos, ¿ya? Entonces dice que eh, el freno trasero se usa como complemento y como ayuda para estabilizar la motocicleta. Es ideal en toda situación usar los dos al mismo tiempo. Al ocupar solo el freno delantero, corre el riesgo de una transferencia de cargas bruscas y que salga despedido por el frente o que se bloquee el neumático delantero, ¿ya? Es conveniente que al momento de frenar, usted tome una posición que colabore en la maniobra, no permitiendo que la rueda delantera pierda su centro, para lo cual debe mantener firme el manubrio, ¿ya? En el fondo lo que acá les está diciendo que cuando ustedes frenen, va a haber una energía, ¿cierto? Que va a estar actuando sobre la moto y sobre ustedes. Y obviamente ustedes deben ir bien posicionados en la moto, apretando, ¿cierto? Con los muslos el estanque, entre comillas, afirmándome en el manubrio, ¿ya? Porque en realidad lo que deben hacer es ustedes afirmar el manubrio, que el manubrio se mantenga eh, estable, ¿cierto? Y de esta forma lograr una frenada segura y eh, y estable, ¿ya? Dice que al ocupar solo el freno delantero, corre el riesgo de una transferencia de cargas brusca y que salga despedido por el frente o que se bloquee el neumático delantero, ¿ya? Muy pocas veces he visto accidentes en los cuales el piloto bloquee y salga para adelante eh, de forma muy violenta, ¿ya? Sobre todo refiriéndome en este caso a motos pequeñas, motos de las que más vemos en la calle, ¿ya? Lo que más he visto es que cuando pasa esto de que frenamos con el freno delantero de forma más violenta de lo necesario, se va a bloquear la rueda delantera. Y la rueda delantera
es como que se fuera hacia el lado, ¿ya? Y te bota, ¿cierto? Porque no puede mantener su equilibrio al dejar la rueda de girar. Dice, al ocupar solo el freno delantero, corre el riesgo de una transferencia de carga brusca y que salga despedido por el frente o que se bloquee el neumático delantero. Cuando andábamos en bicicleta, ¿cierto? Y frenábamos con el freno delantero muy fuerte, ¡pum! Salíamos por arriba de la bicicleta, ¿cierto? La bicicleta se daba una media vuelta y caíamos al suelo, ¿ya? Se refiere obviamente a algo muy parecido. Pero les digo que en el caso de las motos, dado su peso, ¿cierto? Y su construcción, eh, es un poco más difícil que pase eso. Es mucho más fácil y más común que se deslice el neumático delantero y que los termine botando al suelo, ya más que pasar por arriba de la moto, aunque también puede pasar, como dice acá. Es conveniente que al momento de frenar, usted tome una posición que colabore en la maniobra, no permitiendo que la rueda trasera pierda su centro, para lo cual debe mantener firme el manubrio. Entonces, primero que todo, ver, ¿cierto? Calcular una fuerza que que no produzca una frenada brusca. Segundo, estar bien posicionado, ¿cierto? Y eh, firme con los mandos firmes. Después dice que para frenar de forma eficaz debe inclinar levemente su cuerpo hacia atrás, impidiendo que se libere la rueda trasera, que es la que ejerce mayor fuerza para el avance de la motocicleta, la que será trasladada hacia adelante por efecto de la frenada o transferencia de masa. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que cuando usted frene, el cuerpo se le va a ir también hacia adelante. Para minimizar este efecto y distribuir mejor los pesos sobre la moto, cargarme un poquito hacia atrás va a permitir va a permitir aprovechar mejor la frenada de la rueda trasera. Dinámica de una frenada. Freno delantero. El freno delantero se activa con la mano derecha y actúa sobre la rueda delantera. Es el que soporta más carga y el más eficaz para detener la motocicleta. A la vez es el más peligroso si se acciona de forma brusca, por lo que ya hemos comentado, ¿cierto? Recuerden, siempre el freno delantero va a ser más poderoso que el freno trasero. ¿Cómo utilizarlo? ¿Cómo utilizar el freno delantero? A mayor velocidad de la motocicleta, más presión inicial debe ejercer sobre el freno, procurando siempre evitar maniobras bruscas o extremas que provoquen el bloqueo o la chantada de la rueda delantera. Apenas note que la rueda delantera se bloquea, si le da tiempo, suelte el freno para que la rueda vuelva a girar. Y eso es lo que hace el sistema de ABS. Cuando yo tengo un sistema de ABS, ya dejo de preocuparme tanto por bloquear las ruedas, porque el sistema de ABS no me deja bloquear las ruedas, ¿ya? ¿Qué hace el sistema de ABS? Está calculando continuamente la velocidad de rotación de la rueda y el desplazamiento de la moto. Si se da cuenta que la velocidad de rotación está llegando a cero en la rueda, alivia la presión de esa rueda para que la rueda siga girando sin bloquearla, ¿ya? Y de esta forma, a pesar de que yo tenga el freno completamente apretado, la rueda no se va a bloquear y voy a tener siempre, ¿cierto?, una mejor desaceleración y un mejor, ¿cierto? No un mejor, sino que voy a mantener la dirección de la moto para poder, además de ir frenando, dirigirla hacia el lugar menos malo. Importante, cuadro azul. Recuerden que los cuadros azules siempre indican información relevante que muchas veces tiene relación con preguntas sacadas directamente, ¿cierto?, desde los cuestionarios, ¿ya? O con preguntas que les pueden aparecer en su examen municipal.
Importante dice, para una frenada correcta, como norma general, el 70% del esfuerzo de la frenada debe aplicarse en la rueda delantera y el 30% en la trasera. Freno trasero. Generalmente, el freno trasero se acciona con el pie derecho y actúa sobre la rueda trasera. Su función, ahora estamos hablando, pasamos a hablar del freno delantero, pasamos a hablar del freno trasero, ¿ya? Así que para que no nos confundamos. Entonces, freno trasero, generalmente el freno trasero se acciona con el pie derecho y actúa sobre la rueda, obviamente trasera. Su función es asistir. Su función es asistir la frenada delantera mientras se equilibra las fuerzas ejercidas para una detención total o parcial de la motocicleta. Si utiliza solo el freno trasero, el traslado de pesos al tren delantero es menor, por lo que no se retiene al vehículo de forma tan efectiva, ¿ya? El freno trasero se arrastra mucho más que el freno delantero. ¿Por qué? Porque cuando usted está frenando, el peso se va hacia adelante. Por lo tanto, es más fácil que la rueda, en vez de seguir girando, la rueda trasera, cuando usted está frenando, ¿cierto? Se bloquee y se arrastre, se arrastre, se arrastre, se arrastre, porque el peso va todo adelante y el peso va arrastrando la moto, ¿ya? Y como el peso va adelante, hay menos presión en la rueda trasera y por ende se arrastra por más tiempo. Es por eso que cuando éramos chicos, ¿cierto? Andábamos en bicicleta, sobre todo los que nos gustaba andar rápido, frenábamos con el freno trasero y la rueda dejaba una marca súper larga en la calle. ¿Por qué? Porque pasaba lo mismo. La diferencia es que en la bicicleta una bicicleta pesa 15 kilos y una moto puede pesar 100 kilos, ¿ya? Entonces, las diferencias de peso, de carga son muy distintas, ¿ya? Pero básicamente son los mismos efectos. Ahora, ¿cómo utilizar el freno trasero? Dice que se inicia con una presión muy suave sobre la palanca. La motocicleta empezará a reducir velocidad de forma lenta pero progresiva. Conforme la velocidad vaya disminuyendo, aumente la presión. Importante, siempre debe tener dos dedos sobre el freno delantero y el pie sobre el pedal del freno trasero, listos para entrar en acción cuando se requiera. Eso quiere decir que cuando usted maneja, ¿cierto? No debe ir con las manos así en el volante, sino que sobre todo esta mano, que es la mano, ¿cierto?, del freno, debe ir con dos dedos extendidos sobre y encima, pegados, ¿cierto?, a la palanca de freno. ¿Por qué es esto? ¿Ya? Porque cuando yo voy manejando así, ¿cierto? Que es un error que cometen normalmente las personas principiantes y sobre todo que no han recibido instrucción formal para manejar moto. Vamos así, ¿cierto? Y queremos frenar, tenemos que sacar estos dos dedos, ¿cierto? O algunos sacan la mano completa para frenar, ¿ya? Pero lo ideal es que sea con estos dos dedos. Sacamos estos dos dedos, estiramos, tomamos la manilla del freno y la tiramos hacia atrás, ¿ya? Ahí hay un tiempo importantísimo que se pierde entre que tengo la mano empuñada, entre que saco, levanto los dedos, tomo la palanca y empiezo a tirar, ¿ya? Eso, además de ser tiempo que estoy perdiendo, son metros que estoy avanzando. Y esos metros que estoy avanzando hacen la diferencia entre impactar o no impactar el obstáculo que se me está interponiendo en mi camino, ¿ya? Entonces, muy, muy importante que siempre manejemos con estos dos dedos, ¿cierto?, sobre la palanca del freno delantero para poder frenar, ¿cierto?, en el menor tiempo posible, para reducir, de esta forma reducimos de forma muy fácil
la distancia de frenado y el tiempo de reacción, ¿ya? Obviamente el tiempo de reacción, ¿cierto?, influye en la distancia de frenado. Además habla del pie, ¿cierto?, trasero, ¿ya? La verdad que el pie trasero no siempre es tan recomendable que vaya sobre el pedal, ¿ya? Pero para efectos de preguntas y todo eso, lo vamos a dejar de esa forma ahora, ¿ya? Eh, Siempre sí el pie debe ir muy cercano, ¿cierto?, al pedal de freno, y en mi mente debo tener súper, súper, súper claro, ¿cierto?, dónde está el pedal posicionado. Si no estoy seguro, hagamos el ejercicio de tocarlo. Ya mientras vamos andando de forma normal, toquémoslo con nuestro pie, volvamos al pedalín, etcétera, ¿ya? O al estribo. De esta forma, en nuestra mente va a ir cada vez más claro dónde está, ¿cierto?, cada uno de los mandos que nosotros necesitamos utilizar en, eh, en caso de emergencia, ¿ya? Ahora vamos a hablar de algo muy importante, ¿ya? Y que muchas veces hay confusiones. ¿Qué es el freno de motor en una moto? El freno de motor no es un dispositivo, no es una pieza, no es un repuesto, ¿ya? El freno de motor es un efecto, ¿ya? Un efecto que se da de forma, entre comillas, involuntaria. ¿Qué es el freno de motor? El freno de motor es el efecto que se produce cuando dejo de acelerar. Voy, dejo de acelerar, corto el gas, como dicen los españoles, corto el paso de combustible y al tiro la moto cambia el sonido del motor y de ir pasa a un sonido, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Qué es lo que cambió? Lo que cambió es que cuando corté la aceleración, dejó de entrar combustible al motor y dejaron de producirse explosiones dentro del motor. Por lo tanto, el motor deja de empujar o deja de darle giro a la rueda trasera, ¿ya? El motor y la rueda trasera se encuentran conectados por la cadena de transmisión, ¿ya? Esta cadena de transmisión, ¿cierto? Cuando el motor está generando explosiones, lleva el movimiento desde el motor hacia la rueda trasera. Esto genera, ¿cierto?, que la moto pueda avanzar. Sin embargo, cuando corto el gas, cuando corto el combustible, hago totalmente lo contrario. Y como la moto se va moviendo, ¿cierto?, y la rueda y el motor siguen conectados, la rueda trasera ahora es quien mueve al motor. El motor no está produciendo explosiones, pero sí se está moviendo adentro, ¿ya? Sus pistones, sea uno o sean 12, los pistones se siguen moviendo adentro por efecto de la cadena, ¿ya? Ahora, para que los pistones dentro del motor se muevan sin que hayan explosiones, tiene que haber energía que está pasando por ahí. Y esa energía se saca de la rueda trasera. La rueda trasera lleva vuelo, por decirlo así, ¿cierto? Se va moviendo por el vuelo, como se le dice. Ahora, el motor consume energía al estarse moviendo y esa energía la saca del vuelo de la rueda trasera. ¿Qué hace? ¿Qué produce esto? Que la rueda trasera cada vez gire más lento o que le cueste más girar, ¿ya? Y a ese efecto se le conoce como freno de motor. Ahora,
¿Cómo voy a aplicar el freno de motor? Voy en la moto, ¿cierto? En sexta, quiero empezar a disminuir la velocidad porque me dio rojo, por ejemplo. Dejo de acelerar, voy en sexta y si de sexta me paso a quinta, el efecto se intensifica. ¿Ya? Voy acelerando en sexta, dejo de acelerar, bajo a quinta, bajo a cuarta, bajo a tercera, nuevamente. ¿Ya? Cada vez que voy bajando un cambio, este efecto se vuelve más intenso y va bajando paulatinamente de forma inmediata. ¿Ya? No es recomendable que yo baje, por ejemplo, que vaya en sexta y me baje a tercera para aplicar freno motor. No es recomendable porque ahí voy a estar aplicando una fuerza excesiva al motor, a la cadena y a la rueda. ¿Ya? La idea es que sea siempre paulatino. Ahora, ¿cuándo es muy útil esto? Cuando voy, por ejemplo, en una cuesta y voy bajando para poder controlar la velocidad de la moto. Si yo quiero que la moto no baje tan rápido, voy enganchándome de sexta a quinta, a cuarta, a tercera, por ejemplo. Y la moto va a ir como afirmándose en el camino, por decirlo así. ¿Ya? Porque, por ejemplo, yo en una cuesta larga podría ir aplicando los frenos para hacer que la moto no baje tan rápido. ¿Cuál es el problema de esto? Es que los frenos con la temperatura pierden su eficiencia. Por lo tanto, si la frenada es sostenida, aunque no sea una frenada para detenerme, y sobre todo en realidad si no es una frenada para detenerme, y la frenada es muy larga, ¿cierto? Esto va a producir que los frenos se calienten demasiado y que a lo mejor cuando yo quiera frenar un poco más para poder detener el vehículo, los frenos no me van a responder porque ya acumularon demasiada temperatura del roce constante para mantener una velocidad o para reducir una velocidad en una frenada. Eso no sucede si yo utilizo el recurso de freno de motor, que permitirá, ¿cierto?, que yo pueda controlar la velocidad de la moto sin necesidad de aplicar los frenos de servicio o los frenos principales, ¿ya? Sino que utilizando este efecto que conocemos como freno de motor, ¿ya? Muy importante dominar estas técnicas. Ahora vamos a hablar de la frenada en curvas. Y lo primero que vamos a decir que la frenada en curvas no debería existir, ¿ya? ¿Por qué? Porque si aplicamos correctamente las técnicas de conducción de motocicleta, no vamos a frenar nunca en una curva. ¿Qué debemos hacer? Frenar antes de la curva y entrar a la curva a una velocidad tal que sea capaz de mantener mi vehículo dentro de mi carril, dentro de mi vía, ¿ya? Dentro de mi calzada, ¿ya? Los vehículos, ¿cierto?, en las curvas no debieran frenar. En realidad, ningún vehículo debería pasar una curva frenando. ¿Por qué? Porque el vehículo debe dominar su propia velocidad, ahí tengo una energía. Además de dominar su velocidad, debe dominar, ¿cierto?, la fuerza centrífuga que lo quiere tirar hacia afuera de la curva, que lo quiere llevar contra una barrera de contención, contra un precipicio o contra un vehículo que viene de frente. Ahí tenemos dos fuerzas. Además, sumarle una fuerza de frenada o de desaceleración, claramente empieza a complicar las cosas. Debo frenar antes de la curva. Frenar tanto como sea necesario para que esa curva se pase de forma segura, ¿ya? No es suficiente conocer el camino, ¿ya? ¿Por qué? Porque las condiciones de la ruta pueden cambiar en cualquier momento. No es suficiente, no, yo paso todos los días por esta curva, así que la puedo pasar a 80, con la rodilla hasta el piso. En la vía pública nunca debe ser así. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, puede haber pasado un camión hace 5 minutos
y haber desparramado, ¿cierto?, combustible en la vía, petróleo, por ejemplo. Y eso va a producir que nos resbalemos y que, ¿cierto?, obviamente tengamos un accidente, ¿ya? Entonces siempre debo entrar con mucha cautela en las curvas. Una vez que empiezo a describir la curva y me siento seguro a la velocidad que voy, empiezo a acelerar, pero acelerar de forma suave y progresiva. Acelerar de forma suave y progresiva. Diría yo, apenas acelerar. ¿Por qué es importante que aceleremos en una curva? Porque cuando yo acelero, lo que produzco es que la rueda trasera empieza a empujar la moto y que la fuerza de la moto empieza a contrarrestar la fuerza centrífuga. ¿Por qué? Porque yo voy empujando la moto hacia el lado que yo quiero que vaya, no solamente me dejo llevar, ¿ya? A eso se le llama llevar la moto inflada, ¿ya? Llevar el motor ahí, o suavecito, ¿ya? Cada uno sabe cuánto puede acelerar en una curva, ¿ya? Pero siempre debe ser suave, siempre el paso por curva debe ser a una velocidad contenida, ¿cierto? De tal forma que si ocurriera algo, seamos capaces de controlarlo, ¿cierto? Y salir de esa situación de riesgo sin consecuencias graves, ¿ya? Entonces, nunca debiéramos frenar dentro de la curva. Deberíamos frenar antes de la curva y pasar la curva con una leve aceleración, ¿ya? Curvas, dice, se recomienda aproximarse a las curvas con menor velocidad. Frenada gradual. De ser necesaria la frenada, debe ser siempre muy gradual, ¿cierto? Muy de a poco y con ambos dispositivos, delantero y trasero, aplicando menor fuerza que en condiciones normales. Entonces recuerden, ojalá nunca frenáramos en una curva, pero si es necesario, si entramos pasados de velocidad a la curva y es necesario frenar dentro de la curva, esa frenada debe ser suavecita, ¿ya? Gradual. Además de ello, debe ser con el freno delantero y el freno trasero al mismo tiempo, ¿ya? Y aplicando muy poquita fuerza, obviamente, sobre los frenos. Es estrictamente necesario para disminuir la cantidad de velocidad necesaria para poder pasar la curva. Importante, dice. Si transita por una curva y frena de forma enérgica con el freno delantero, la fuerza de inercia puede provocar que la rueda trasera se levante, perdiendo contacto con el pavimento. En esta situación, una caída es inminente e inevitable en la inmensa mayoría de los casos, ¿ya? ¿Qué significa inminente? Que va a pasar en cualquier momento, que puede pasar en cualquier momento. Inevitable, obviamente eso es más, ¿cierto? Más común esa palabra, que obviamente que, no, que lo que hagamos no lo vamos a poder evitar, ¿ya? Que probablemente si nos salvamos va a ser solamente por obra divina y no porque seamos unos grandes pilotos, ¿ya? Un error común desde siempre es sobreestimar nuestras capacidades como piloto o como conductor, ¿ya? Somos tan igual como cualquier otra persona. ¿Podemos mejorar algunos aspectos? Sí, pero nadie es el super piloto, ¿ya? Inclusive los mejores pilotos del mundo, del MotoGP, ¿cierto? Se caen de la moto, se quebran, se mueren arriba de la moto, ¿ya? Entonces, no nos creamos, ¿cierto? Eh, más superhéroes que los superhéroes, ¿cierto? Entonces, mucho ojo, mucho respeto, ¿cierto? Mucho aprendizaje, mucha investigación para poder hacer que nuestra conducción sea lo más segura posible, ¿ya? Hace un ratito atrás hablé del ABS, ¿ya? ABS significa Anti-Blocked Brake System, ¿ya? O sistema antibloqueo de frenos.
Como les dije anteriormente, el bloqueo es la chantada de las ruedas. La chantada de las ruedas, ¿cierto? Eh, provoca que no podamos dirigir la moto hacia donde nosotros queremos que vaya, sobre todo en el eje delantero. Y contribuye en la pérdida de control de la moto. El sistema ABS es un sistema que equipa tanto en la rueda delantera y en la trasera de forma individual e independiente sensores de velocidad. Además de eso, la moto también sabe a qué velocidad va el chasis, por decirlo así. Entonces, con estas mediciones de velocidad se puede evaluar, el computador puede evaluar si la moto está chantada o no está chantada, si está bloqueada o no está bloqueada, ¿ya? En esta situación, en esta ocasión, ¿cierto? De que la rueda se bloquea o se chanta, tenemos, ¿cierto? Tenemos eh, la ayuda de este sistema, ¿ya? La cooperación de este sistema. ¿Y qué es lo que hace este sistema? Como lo dije anteriormente, suelta la rueda cuando se bloquea y la vuelve a frenar. Alivia la presión de frenado y eso hace que la rueda vuelva a girar, ¿ya? Y al volver a girar, yo puedo dirigirla hacia donde yo quiero que vaya. Entonces estoy frenando y estoy teniendo dirección, que es lo más importante. El ABS es un sistema de seguridad activo porque contribuye a evitar el accidente. En una motocicleta equipada con un sistema antibloqueo de frenos, la unidad de control ABS supervisa constantemente la velocidad de las ruedas con sensores de velocidad. Si una rueda amenaza con bloquearse durante un frenado difícil o en carreteras resbaladizas, la presión de frenado dice que con respecto a la presión de frenado, el sistema antibloqueo de frenos regula la presión de frenado de forma selectiva. En el punto 2 dice que dice frenada sin bloqueo. Y esto dice que garantiza una óptima frenada sin bloqueo de las ruedas, ¿ya? Y además de eso, que es el punto más importante y que engloba, ¿cierto? Lo anterior, dice que es el punto de estabilidad. Y con respecto a eso, dice que la estabilidad de conducción y la maniobrabilidad de la motocicleta se mantienen, que eso es lo más importante. Estabilidad y maniobrabilidad. Beneficios para el conductor. Aumento de la estabilidad del vehículo y mayor comodidad en la conducción. Mejor desaceleración, es decir, que con un sistema de freno ABS, al no bloquear las ruedas, nuestra frenada va a ser más eficiente. Y además, que es lo más importante y que lo que también engloba todo lo que hemos hablado hacia arriba, es la reducción. Recuerden que estamos hablando de los beneficios para el conductor y esto también es pregunta de prueba, ¿ya? Reducción en el número de siniestros graves y mortales, ¿ya? Por eso es que en la actualidad más y más y más vehículos equipan sistemas de ABS. Los automóviles, casi todos diría yo, vienen en la actualidad con sistemas de ABS. No sé si todos o casi todos, ¿ya? En el caso de las motos, lamentablemente no todas traen sistema de ABS. Pero si usted puede comprar y disfrutar de una moto con sistema de ABS, hágalo, ¿ya? Desde mi punto de vista, mi humilde consejo es que el ABS siempre nos va a contribuir a evitar ciertos accidentes más de los que pueda producir. Ahora, en la parte azul hay algo importante. Hasta ahora han sido solo flores para el sistema de ABS. Sin embargo, en algunas oportunidades,
La distancia de frenado para el caso de una frenada de emergencia podría aumentar respecto a la distancia sin ABS, ¿ya? Pero en la mayoría de los casos, el sistema de ABS nos va a ayudar muchísimo, ¿ya? Así que, desde mi punto de vista, siempre voy a recomendar el uso del ABS y la no desconexión del ABS por ningún motivo cuando andamos en la vía pública, ¿ya? Si queremos hacer off-road, ¿cierto? Si queremos hacer pista, ¿ya? Desconectemos todo lo que queramos, porque estamos en un espacio controlado y porque todas las personas que están ahí participando de ese evento eh, saben a lo que se están exponiendo, ¿ya? Pero en la vía pública no podemos jugar con la seguridad de los demás y con la nuestra inclusive, ¿ya? Si nos pasaran accidentes y saliéramos solo nosotros perjudicados, ¿cierto? Siempre, no sería tanto, pero ponemos en riesgo la vida o la salud de otras personas, ¿ya? Así que mi consejo, si usted tiene ABS y además si usted tiene control de estabilidad en su moto, en la vía pública, no lo desconecte porque en la inmensa mayoría de los casos funcionan muy bien. Es cierto que en algunas ocasiones puede haber algún tipo de discrepancia ahí, pero en la inmensa mayoría de los casos funcionan espectacularmente bien y por algo se están equipando en todos los vehículos o en la inmensa mayoría de vehículos, yo creo, eh, a nivel mundial, ¿ya? Entonces, para terminar, ¿cierto? Punto 3.8, conclusiones y recomendaciones, ¿ya? Todo esto con respecto al frenado. Ergonomía. Recuerden que cuando hablamos de ergonomía, estamos hablando de que las cosas se adapten al cuerpo del ser humano. Entonces dice que es importante llevar adecuadamente el freno delantero y el embrague ajustados a la altura y posición de las manos. En caso contrario, estaría retrasando el accionamiento del freno, perdiendo un tiempo importantísimo en su colocación. Luego de eso, me habla de mantener una marcha engranada. Dice, una vez se haya detenido de forma exitosa la motocicleta, vigile por el retrovisor cómo vienen detrás y mantenga la primera marcha engranada por si tiene que evitar un choque por alcance. ¿Ya? ¿A qué se refiere con eso? Se refiere a que cuando yo freno, por ejemplo, en un semáforo, soy el primero que frené, y no hay nadie que venga detrás mío, ¿cierto? Pero de repente aparece un vehículo, ¿cierto? A alta velocidad, o a lo mejor no a alta velocidad, pero un vehículo que se viene desplazando de forma normal, yo mantenga siempre la primera marcha engranada y el embrague apretado, y de esa forma esté detenido en esa parte. ¿Por qué? Porque si el vehículo que viene atrás mío no alcanza a frenar, yo puedo soltar el embrague y acelerar de forma ágil, ¿cierto? Y moverme un poquito más hacia adelante siempre y cuando las condiciones de la calle lo permitan. Y es por eso que nunca debo estar tan al borde de la calle que me puedan, que los autos que están atravesando la otra calle pasen muy cerca de mí. Entonces, dejar un espacio siempre adelante y en ese caso, avanzar con mi moto lo más que pueda sin ponerme en riesgo, obviamente, para dar más espacio al vehículo que viene atrás en caso de que su frenada no sea tan eficiente como para poder evitar el impacto conmigo. En ese caso, yo me corro hacia adelante si es que puedo y le doy más espacio para evitar que me impacte. ¿Ya? A eso se refiere con una marcha engranada. Y luego habla del uso del embrague. Dice, en una frenada de emergencia, usted debe apretar el embrague para evitar que el motor siga empujando la rueda trasera, facilitando la detención, ¿ya? Eso se refiere a la última parte de la frenada. Puede ser que yo vaya frenando, 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 ¿cierto? Y cuando ya voy a baja velocidad, el motor se vuelve a conectar y empieza a empujar la moto, ¿ya? En ese momento, embrago, ¿cierto? Para que el motor deje de empujar y la frenada sea limpia hasta el final, ¿ya? Queridos amigos, esto ha sido la clase del día de hoy. Espero que les haya gustado. A mí me gustó, la encontré
muy buena, ¿cierto? Pero probablemente viene muy de cerca la recomendación. Si tienen dudas, consultas, ¿cierto? La pueden realizar a nuestras redes sociales y yo o uno de nuestros expertos, ¿cierto? Va a resolver sus dudas de forma oportuna. Les mando un gran abrazo. Recuerden que esto es practicatest.cl y yo soy el profe Ricardo Cornejo. Nos estamos viendo. Cuídense mucho. Chao, chao.